soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Buenos días. Los saludo hoy 26 de enero del 2025, año de comunión. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Esta vez meditaremos en ¿para qué es la comunión? Hola, buenos días. Vamos a continuar nuestro enfoque meditando sobre la comunión. Hemos visto qué es la comunión, luego vimos cómo es la comunión hace 8 días. Y hoy nuestro tema es ¿para qué es la comunión? Oremos nuevamente. Amado Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Pedimos, Señor, tu dirección, pedimos que nos hables. Nuestro corazón está abierto y necesitado de ti, Señor. Háblanos, envía tu luz, envía tu verdad, Señor. Llénanos de tu presencia por medio de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, ¿para qué es la comunión? Te invito a que inicialmente abras tu Biblia en Génesis capítulo 2. Y en Génesis capítulo 2 miremos los versículos 2 y 3. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Recuerdan cuándo creó Dios al hombre? ¿Qué día fue? El sexto día. Después de esto, es lo que está escrito en esos versículos 2 y 3 de Génesis 2. Después de que ya terminó toda su obra, entonces dice la palabra que Dios hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Descansar. Dice que reposar. Ahora, hemos hablado del asunto. ¿Por qué reposó? Porque estaba muy cansado, le costó mucho trabajo al Señor hacer las cosas. Estaba muy cansado. ¿Cómo hizo él para crear las cosas? Le tocó trasnocho, hacer un equipo de trabajo, ¿sí? ¿Cómo creó Dios todas las cosas que existen? Por la palabra, ¿cierto? Él dijo, sea, ¿y qué sucedió? Fue hecho. ¿Habrá quedado muy fatigado? No, ¿cierto? Ya un tiempo atrás charlamos al respecto, que no es por la fatiga, no es por un cansancio que él haya reposado, sino que el reposo significa otra cosa. Y el reposo del Señor se da el día séptimo, cuando él ya había terminado todo, particularmente el día anterior había terminado su obra, su mejor obra, y es al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza, para que señoreara. Dios ya tenía alguien que pudiera expresarlo, porque tenía su imagen y semejanza, y alguien que pudiera también manifestar su autoridad, porque le dio el reino.
Y ya con esas dos cosas, Dios podía estar tranquilo, ya podía reposar. Y solamente el día séptimo que ya estaba el hombre pudo reposar, porque el reposo de Dios implica algo con el hombre, una relación con el hombre, comunión con el hombre. De hecho, el reposo del hombre es igual, es comunión con Dios. Nuestro reposo, tu reposo como hijo de Dios, mi reposo como hijo de Dios, no es sentarnos en la silla frente al televisor y con el control para ver alguna película o para ver fútbol y subir los pies en el puff, cruzarlos y mientras nos tomamos una limonada bien fría. Eso es descanso y relajarse, pero no es el reposo. Después de eso puedes quedar hasta enfermo, puedes quedar hasta preocupado, puedes quedar alterado, ansioso. Tirarte o ponerte en cierta posición no te va a dar reposo. Lo único que te da reposo es la comunión con Dios. Y nosotros hemos sido hechos, queridos hermanos, primeramente para disfrutar esa comunión con Dios. El primer día que estrena el hombre, ¿cuál fue? El día séptimo, el día de reposo. Lo primero que Dios pone para el hombre es reposo, comunión con Él. Después de eso ya venía el primer día de la siguiente semana. Bueno, ahora sí trabaje, pero antes de trabajar, ¿qué tiene que hacer el hombre? Reposar. ¿Y cómo hacía para reposar? Teniendo comunión con Dios. Así que muy tempranamente en la Biblia encontramos el para qué es la comunión. La comunión es para qué? Para que podamos reposar. El Señor hace un llamado a los que están trabajados y cargados y llenos de ansiedad para que vayamos a Él, y cuando vamos a Él podemos descansar. Nuestra alma encuentra alivio, encuentra descanso, encuentra reposo. Lo único que nos da verdadero descanso es una comunión con Dios. Lo podemos experimentar, lo podemos probar. Ninguna otra cosa nos va a dar ese reposo sino una comunión con Dios. Aquí mismo en Génesis, siguiendo el orden de ideas que hemos tratado los 2 domingos anteriores, con los ejemplos de Abraham y Lot en cuanto a la comunión, te invito a que miremos, por favor, en Génesis 18, Génesis capítulo 18, los versículos 17 y 18. Génesis capítulo 18, versículos 17 y 18. En Génesis 18 hemos visto esa comunión tan linda, lo vimos hace 15 días, esa comunión tan especial que Abraham tuvo con Dios. A nivel humano, de tú a tú, charlaron, comieron juntos, le lavó los pies al Señor, le dio comida, le dio de beber. Tuvieron una comunión muy especial. Y a la altura de los versículos 17 y 18 encontramos: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira que como resultado de esa comunión, Dios le da una revelación de sus planes a Abraham. Así que, ¿para qué la comunión? La comunión es para poder tener reposo. ¿Para qué la comunión? La comunión es para poder tener revelación de los planes de Dios. Sin comunión no hay esa revelación. Y no solamente fue la revelación de la destrucción de Sodoma, recordemos que también fue la revelación que en el tiempo de la vida Sara iba a tener ese hijo que Dios les había prometido. Así que la comunión es para tener revelación de los planes de Dios. Vamos por favor al capítulo siguiente, Génesis capítulo 19, miremos el versículo 16. En Génesis 19, versículo 16 dice: y deteniéndose él, ¿recuerdan quién es ese él?
Miremos a ver. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿En qué ciudades fue eso? En Sodoma. ¿Y de quién estamos hablando allí? De Lot. Por la intercesión en el capítulo anterior que hizo Abraham, entonces los ángeles fueron enviados para sacar a su sobrino Lot de Sodoma, porque iba a ser destruida. Pero noten lo que dice el versículo 16. ¿Qué hacía Lot? ¿Se dio prisa Lot? No, ¿qué dice el verso 16? Versículo 16 dice, deteniéndose él en vez de ir rápido, antes, ¿cómo es que dicen las mamás cuando los hijos no hacen las cosas rápido? ¿Qué es lo que está haciendo el hijo? ¿Parsimonia? Pachorra. Muévase. Oh, ya voy, decía Lot. Ya voy, era mirando, no sé, acomodándose la corbata, que viene un juicio contra esa ciudad, tienen que salir rápido. ¿Y él qué hacía? Se detenía, se estaba demorando. Definitivamente había algo que le faltaba a Lot en su vida. ¿Qué es? Comunión con Dios. Mire la diferencia entre Abraham y Lot. Lot estaba siendo rescatado por los ángeles y sin embargo se demoraba. Tanto que mire lo que dice el versículo 16. Los varones asieron de su mano, lo tuvieron que agarrar, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Si los ángeles lo dicen, no, vamos rápido, con eso no fue suficiente. Lo tuvieron que agarrar, y lo agarraron por la pura misericordia de Dios. Lo agarraron a él y a la familia y lo sacaron y lo pusieron fuera por la misericordia de Dios. Así que muchos estamos en el pueblo de Dios como Lot, pero nos falta comunión, y como resultado entonces nos demoramos para las cosas de Él. Y a toda hora estamos dependiendo desde la misericordia de Dios. Y tiene que llegar un momento, queridos hermanos, donde nos consagramos al Señor y empezamos a tener comunión con Dios para poder ser útiles en las manos de Dios. Mire, ¿qué utilidad tuvo Lot para Sodoma? Ninguna. En cambio Abraham sí. Abraham fue útil para los planes de Dios. Dios le reveló a Abraham que venía un juicio porque Dios necesitaba un intercesor, porque allá había un hijo suyo, estaba Lot, que aunque no era consagrado, aunque no buscaba a Dios por iniciativa propia, era hijo suyo, lo tenía que rescatar. Por la misericordia fue sacado de allí. Miremos por favor el versículo 26, aquí mismo en Génesis 19. Génesis 19, versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Pregunto, ¿la mujer recibió ese juicio en Sodoma o fue librada de ese juicio? Fue librada del juicio, sacó a toda la familia, ¿cierto? Sin embargo, todavía tenía su corazón ¿dónde? Qué lío tan tremendo. Entonces, recuerden que en Génesis tenemos semillas, unos principios que se aplican a lo largo de la Biblia, a lo largo de nuestra vida se aplican esos principios. Esa mujer fue salva de ese juicio, pero fue útil en las manos de Dios. ¿Para qué sirve la sal? ¿La sal no es útil? Es útil, ¿cierto? Para preservar, para sazonar. Pero ¿para qué sirve una estatua de sal? Para nada. ¿Saben para qué sirve? Para pura vergüenza. ¿Ustedes creen que la falta de comunión de Lot con Dios afectó a su esposa? ¿Ustedes creen que la falta de comunión que nosotros tengamos con el Señor puede afectar nuestra familia? Así que, hermanos,
Abramos nuestros ojos, rindámonos al Señor. No demos tanta vuelta. No seamos como Lot, que a toda hora lo tienen que llevar. Lo llevó el abuelo, lo llevó el tío, ahora los vivos ángeles lo llevaron. Por sí mismo, nada. No tomaba la iniciativa. Y mira cómo su esposa, su propia esposa, fue afectada. Aunque fue salva, fue para vergüenza. Fue para nada útil en las manos del Señor. Vamos un poquito más adelante, el versículo 29, Génesis 19, versículo 29, dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Así que Lot fue salvo, porque Dios se acordó ¿de quién? De Abraham. No porque se acordó de Lot. Ahora, ¿Dios se acordaba de Lot? Sí. ¿Y entonces porque se acordaba de Lot fue y lo salvó? No. Como se acordaba de Lot, fue a visitar primero a Abraham porque necesitaba un intercesor. Hermanos, tu familia necesita un intercesor. No esperes que siempre tus padres sean los que están orando por ti. Ora por tus padres. No esperes que siempre sean los hijos los que toman la iniciativa. Tú también toma la iniciativa. Ora por tus hermanos, ora por tus amigos, ora por tu casa, ora por tu familia. Dios necesita un intercesor porque Él quiere que todos sean salvos. Amén. Amén. Aquí, siguiendo el orden de ideas que hemos tenido estos domingos con el ejemplo de Abraham y Lot, vemos el resultado, vemos para qué es la comunión. Acompáñame por favor a Salmos 25 y miremos el versículo 14. Salmos 25, versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, ¿para qué es la comunión? Para poder conocer los planes de Dios. ¿Quieres conocer los planes de Dios? Claro, qué rico. Cuando conocemos los planes de Dios, entonces no damos vueltas, no perdemos tiempo, no perdemos recursos, no perdemos plata. Vamos a la fija. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esto. Y a veces en el camino vamos a tener tropiezo y no nos vamos a asustar porque el Señor dijo: estos son los planes de Dios, para allá es que voy. Esto es un revés, pero no importa. Vamos a pasar al otro lado porque eso es lo que Dios quiere. Pero cuando no tenemos comunión y no conocemos los planes de Dios, aun cuando nos va bien, estamos con incertidumbre. No, si será por acá. Es muy importante tener comunión con Dios. Para eso es la comunión. Miremos por favor en Santiago, capítulo 2, versículo 23. Santiago capítulo 2, versículo 23, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Para qué es la comunión? Para llegar a ser amigo de Dios. Oh, qué rico, ¿no? No solamente hijo, amigo de Dios. No solamente siervo, amigo de Dios. Pueden hablar de tú a tú, puedan comer juntos. No, para orar Abraham no tenía que hacer toda una ceremonia, oh Padre omnipotente, y ponerse en ayuno y ponerse hasta corbata y hasta peinarse, y ahí tirado a la entrada de la casa en chanclas, en bermudas, en camisilla, despeinado, sin bañarse, en confianza, una plena comunión con Dios, donde sea como sea, amigo de Dios. Para eso es la comunión. En contraste tenemos en segunda de Pedro, miremos por favor, segunda de Pedro capítulo 2,
versículos 6 al 8. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Voy a hacer una pausita allí. El versículo 7 dice que Lot era justo, pero ¿cómo vivía? ¿Vivía muy bien? ¿Vivía tranquilo? ¿Vivía en paz? No, dice abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué es eso de nefanda? Es algo horroroso, algo terrible, algo abominable, algo fastidioso. Él mantenía fastidiado todos los días por la mala conducta de los habitantes de la ciudad donde él mismo fue a parar. Nadie lo mandó para él, él escogió ir allá. ¿Qué le faltaba definitivamente a Lot? Comunión con Dios. Y el versículo siguiente, versículo 8, que está entre paréntesis porque nos explica lo que acaba de decir, dice: porque este justo que moraba entre ellos, en Sodoma, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, ¿cómo mantenía el alma de Lot? Con aflicción. No, todos los días con aflicción. No. Hermanos, la comunión es para poder tener un reposo, un descanso de nuestra alma. La comunión es para poder tener revelación de los planes de Dios. La comunión es para tener una vida plena, para estar tranquilos. Amén. Necesitamos la comunión. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18. Son versículos que hemos visto mucho, sobre todo el año pasado vimos mucho sobre estos versículos, el pasado y el antepasado. Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nosotros hemos aprendido, sobre todo hace 8 días vimos el asunto de cómo es la comunión. Vimos que hay una fuente de todo que es el amor de Dios, el amor del Padre, que hay un caudal, que es lo que se mueve dentro de nosotros, que es la gracia del Señor Jesús, pero que la corriente es del Espíritu. Esa comunión es del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos comunica toda la obra de Jesús de acuerdo al plan diseñado por el Padre. El plan es del Padre, la ejecución de ese plan es del Hijo, y la aplicación de ese plan en nuestra vida, la comunicación de ese plan es del Espíritu. La comunión es del Espíritu. Por favor, diga conmigo: la comunión es del Espíritu. Ahora, vuélvalo a decir sabiendo lo que está diciendo. Diga: la comunión es del Espíritu. Cuando tenemos comunión, el Espíritu Santo nos aplica toda la obra de Jesús en nuestra vida. Eso es esencial, es fundamental. Acá en los versículos que acabo de leer vemos que por el Espíritu es que tenemos entrada al Padre. Todos los seres humanos, judíos o no judíos, tenemos entrada por el Espíritu Santo al Padre. Sin la obra del Espíritu no es posible que entremos al Padre. Y ahí empieza una vida, ahí empieza un caminar, ahí empieza, lo hemos hablado una y otra vez, ¿qué es eso de estar en el Padre? ¿Cómo manifiesto una vida en el Padre? Es la misma vida de iglesia. Es la vida del hijo pródigo, no lejos, sino cuando se arrepiente y regresa a la casa, donde
comprueba que realmente hay abundancia de pan. Y todo lo que necesita está allí. Y tiene la presencia del Padre, y tiene esa comunión. Está en la casa del Padre. La casa del Padre no es el cielo, como religiosamente algunos han enseñado. La palabra de Dios nos dice que la casa del Padre es la iglesia. El ser humano tiene un enfoque extraño en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo. Y el Señor tiene un enfoque muy claro en la tierra, en la tierra, en la tierra. Para salvarnos, Él no nos llevó al cielo, sino que Él vino a la tierra. Se hizo hombre, de hecho. Murió, resucitó, ascendió, se impartió en nosotros, está en nosotros. Sin tener que ir al cielo, Él ya vive en nosotros. Y podemos tener comunión, tenemos entrada a esa vida de iglesia por el Espíritu. Y en esa vida de iglesia, queridos hermanos, somos muy enriquecidos, como lo muestra 2 Corintios capítulo 3. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 3 y miremos un resumen muy especial. Es un capítulo precioso. Quiero que notemos algunas cosas de allí. En 2 Corintios capítulo 3, el versículo número 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que el versículo 3 nos muestra que el Espíritu Santo es una especie de tinta que escribe en nuestro corazón. Miren la importancia de la comunión, porque ¿qué hace el Espíritu en la comunión? Escribe en nuestro corazón. ¿Qué es lo que escribe en nuestro corazón? Lo que Dios quiera que sea escrito. Dios tiene un plan que sea escrito en nuestro corazón algo, y es el Espíritu Santo que escribe en nuestro corazón, según el versículo número 3. Versículo número 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y este versículo me encanta, y me encanta más en la versión que hemos leído, en la Reina Valera. Quiero que note cómo está escrita la palabra Espíritu, que de hecho está escrita 2 veces. ¿Cómo está escrito en tu Biblia? ¿Alguno de los presentes tiene una versión distinta que a la Reina Valera? ¿Allí la tiene allí? ¿No? ¿Cómo está escrita en tu Biblia? Mira tu Biblia. ¿Cómo? ¿Con H? Con minúscula. Ok. ¿Qué es eso? Espíritu en minúscula, ¿qué es? Y en el versículo 3, ¿cómo estaba escrita la palabra espíritu? Con mayúscula, indicando que ¿qué espíritu es? El Espíritu Santo. De hecho ahí dice Espíritu del Dios vivo, así que es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo con mayúscula. Y cuando es espíritu con minúscula, ¿qué espíritu es? El espíritu humano, el espíritu, y en este caso el espíritu de un hijo de Dios, de alguien convertido, de alguien del pueblo de Dios. Mucha atención con el versículo 6, es muy poderoso y insisto que me encanta cómo está escrito en esta versión. En otras versiones, usted puede hacer el ejercicio. En otras versiones, por ejemplo en la de Dios habla hoy, está esa palabra espíritu, aparece con mayúscula. Entonces uno puede decir, uy, hay un error en la Reina Valera. O puede decir, uy, no, el error está en la de Dios habla hoy. Y uno dice, no, yo por seguridad no leo ninguna. ¿Qué sucede? ¿Por qué algunas veces aparece con minúscula indicando que es el espíritu humano? Y en otras veces, en otras traducciones aparece con mayúscula indicando que es el Espíritu de Dios. A mí me parece importante, eso no es algo liviano, algo para pasar por alto. ¿Qué está sucediendo? Ahora, lo que dice de ese Espíritu ahí en el versículo 6, mucha atención, mírelo nuevamente,
pareciera que lo dijera el Espíritu Santo, del Espíritu de Dios o el Espíritu humano. No por la forma de cómo está escrito, sino lo que se dice parece el Espíritu de Dios o el Espíritu del hombre. Voy a leerlo, el versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Uy, un pacto del Espíritu. ¿Eso parece el Espíritu humano o el Espíritu Santo? Espíritu Santo, pero sin embargo está con minúscula. Y más lo que sigue, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Hemos aprendido que ¿cuál espíritu es el que vivifica? ¿El Espíritu humano o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. O sea que hay un error en la Reina Valera. ¿Qué, hermana Ángela, qué quiere decir? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ese es el punto del apóstol Pablo. En pasajes como este en 2 Corintios capítulo 3, y también lo pueden notar en Romanos capítulo 8, se habla de Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu con mayúscula, o Espíritu humano del Hijo de Dios, de un convertido. Se habla casi que indistintamente. A veces uno no sabe, si uno no lo mira, si alguien lo está leyendo, uno no sabe si eso es con mayúscula o con minúscula. Uno no sabe si es el Espíritu Santo o es el Espíritu de Dios. Y queridos hermanos, y no hay problema, no hay lío con eso. Antes mucho mejor que no se sepa. Hay una comunión tan íntima, al punto que son un solo espíritu, que lo que sale de ese espíritu humano es lo que sale del Espíritu Santo. Son uno solo. Al punto que se puede decir con mayúscula o con minúscula. Algunas versiones lo traducen con mayúscula y está bien. Esta es con minúscula y está bien. Y me gusta más así porque nos hace caer en la cuenta de la necesidad de una comunión íntima, que es a la fija. Lo que sale de mi espíritu, como soy uno con Dios, no está contaminado. Es puro Espíritu Santo lo que sale de allí. Así que el Espíritu vivifica, el Espíritu Santo vivifica, pero nuestro espíritu, que es uno con el Señor, también vivifica todo nuestro ser, porque es uno solo con Dios. Amén. Así que, explicado este asunto, en el versículo 6 podemos decir que el Espíritu no solamente escribe en nuestro corazón, como dice en el versículo 3, sino que también vivifica nuestro cuerpo, como dice en el versículo número 6. Miremos el versículo número 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Nuevamente la misma citación del versículo 6. Es un Espíritu que es uno con el Espíritu. Es una comunión plena y eso produce un servicio, un ministerio del Espíritu. El Espíritu no solamente escribe en nuestro corazón, sino que también vivifica nuestro cuerpo y también nos lleva a ser ministros. Hay un ministerio, un servicio que podemos dar a la iglesia y todo eso es por el Espíritu. Esa es la comunicación, por eso la importancia de la comunión. Para eso es la comunión. Miremos el versículo 17. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que el Espíritu también nos da libertad. Mire todo lo que nos comunica el Espíritu, dicho en un solo capítulo. Y el versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? El Espíritu del Señor, ¿qué hace con nosotros? Nos transforma, literalmente nos transforma. Todo eso lo hace el Espíritu. ¿Qué se requiere para
ser beneficiario de todo esto? La comunión. En la comunión Él nos aplica, Él nos escribe, Él nos vivifica, Él nos hace aptos para servir, Él nos da libertad, Él nos transforma y nos transforma a la imagen del Señor. ¿Para qué la comunión? Para que seamos transformados a la misma imagen del Señor Jesús. Para eso es la comunión. Tú y yo necesitamos la comunión. Y yo estoy feliz que el Señor haya trazado esta ruta para nosotros en este año 2025. El hermano Ramiro nos dio una sugerencia en la anterior reunión de junta y que quiero tener en cuenta en este momento, queridos hermanos. Quiero decirle a la iglesia que nos preparemos, que preparemos nuestro corazón para lo que el Señor quiere hacer este año, particularmente en los meses de febrero y marzo. Hemos tenido cada año en febrero, por muchos años, el mes de santificación. Febrero, mes de santificación. Pero con el reto y desafío que tenemos por delante de 2025 año de comunión, necesitamos que esa santificación sea muy intensa, que nos toque a todos de una manera profunda y de una manera integral. Hermanos, tenemos mucha necesidad del Señor. Cuando alguien cae, cuando alguien tiene un fracaso, es muy fácil mirarlo y así nos lo señalemos con los dedos, estamos diciendo, esta persona, quien la ve ahí, pero el que piense estar firme, mire que no caiga. Todos estamos necesitados y no tenemos que hacer juicio. Es que es fácil, es que es una tendencia que tenemos. Tenemos una viga tan grande en nuestro ojo que ni caemos en la cuenta. Tenemos que ayudarnos entre todos. Aquí no es de señalar, aquí es de ayudarnos para rendirnos delante del Señor y que Él nos toque, que Él nos limpie, que Él nos santifique. Getsemaní tiene que sufrir un cambio, una transformación, queridos hermanos. Tenemos que comportarnos como lo que Él ya nos reveló previamente de qué es la iglesia. Todos los aspectos de la iglesia los tenemos que manifestar nosotros. Somos la iglesia del Señor. No podemos vivir como estamos, no nos podemos quedar así. Él nos ama así como estamos, pero nos quiere transformar. Desea transformarnos y tiene con qué transformarnos. Por eso, hermanos, les recomiendo que tengamos mucha disposición y que no nos perdamos febrero y marzo. Cada domingo vamos a hacer una reunión especial donde vamos a exponernos delante del Señor para que Él nos toque absolutamente a todos. A todos. Yo les recomiendo que tengan en cuenta el horario de las reuniones del domingo. No es de 11 a 12, no es así. Es de 10 a 12. ¿Sabes que en la primera parte tenemos un tiempo donde preparamos esa comunión? Literalmente nos hacemos uno con el Señor. Cuando tú llegas tarde, te pierdes eso. No creas, no te dejes confundir pensando que no, esa parte no la necesito. De escuchar música la escucho en mi casa. No es eso. No es escuchar música, es una comunión. Diga comunión. Es una comunión, es una corriente que se provoca acá. Hermanos, lo podemos hacer. ¿Quiénes me podrían acompañar? Yo sé que no todos tienen, pero los que pudieran, que me pudieran acompañar el día de mañana, mañana el lunes, mañana no es festivo, ¿cierto? Bueno, ¿quiénes me podrían acompañar mañana a las 7:30 de la mañana aquí en este salón? Alguien que pudiera hacer el esfuerzo. ¿Tan poquitos? ¿Los demás no pueden? ¿Puedo saber por qué no pueden? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Trabajas por la mañana? Más de uno trabaja por la mañana. Ah, bueno, hermanos. Entonces, usted no puede estar mañana aquí a las 7:30 porque tiene que estar en el trabajo. Entonces, los domingos a las 10 de la mañana usted no puede estar en otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos reunión acá.
simple. Diga simple. Es simple, sinceramente es simple. Ahora, ¿hemos tenido esa dificultad? Sí, terrible. ¿Nos vamos a quedar así? No. ¿Sabes quién nos puede transformar? El Señor, por el poder de su Espíritu Santo. Pero Él no va a estar detrás de nosotros, no. Él ya nos convocó, ya nos hizo la oferta. Ahora nosotros tenemos que tener la actitud de Abraham, de buscarlo a Él. Si quieres, adicionalmente no estamos convocando a la iglesia para ayunar. Y lo hemos hecho a propósito. De pronto algunos días lo haremos, pero a propósito no lo estamos haciendo. ¿Para qué? Para que tú tengas la libertad de tener la actitud de Abraham. Abraham dice, uy, vienen 2 meses de santificación, voy a ayunar los domingos. Por ejemplo, Abraham. ¿Usted cree que Lot ayunaría? ¿Usted cree que Lot llegaría a las 10 de la mañana en febrero y marzo acá? A menos que lo traiga el tío. A menos que lo coja un ángel y lo traiga acá. De resto, él deteniéndose, él se va a demorar, él va a ser pachorra. No sea como Lot, sea como Abraham, tome la iniciativa. Es para la gloria del Señor lo que Él quiere hacer. Así que vamos a tener un tiempo especial de ministración todos los domingos, para no tomar tiempo extra, que hermanos, tenemos que venir también el jueves y el viernes, no. Entonces por eso no solamente vamos a usar febrero como los otros años, sino que vamos a usar también marzo. Venga con su corazón dispuesto. Y si usted siente la tentación o siente la incomodidad de venir el próximo domingo, es la persona que más rápido tiene que estar acá. No apunte a llegar a las 10, apunte a llegar antes acá. Y si usted ha tenido dificultad con la llegada temprano, entonces apunte a estar antes. El Señor le va a dar victoria en esto. El Señor nos va a dar victoria en esto y en todo lo que es su deseo, en el nombre de Jesús. Bueno, ya les he contado, les estaremos recordando entonces lo que vamos a hacer en febrero y marzo. Así que tenemos entrada por un espíritu al Padre y en esa comunión tenemos toda esa aplicación de las cosas del Espíritu a nuestra vida. Particularmente la comunión es para ser transformados por el Señor. Vamos por favor a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los versículos 1 al 3 nos muestran que la comunión depende de la vida eterna. Al tener la vida eterna, podemos tener comunión. De hecho, ¿para qué es la vida eterna? Para que tengamos comunión. Pero el tema de hoy no es para qué es la vida eterna, sino que el tema de hoy es ¿para qué es la comunión? Luego dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Para qué es la comunión? Para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es eso de gozo cumplido? ¿Qué indica cumplido? Indica completo, óptimo, lo máximo posible. El apóstol Pablo en varias ocasiones muestra que estaba feliz por algunas cosas, pero que su gozo no era cumplido, no estaba completo, porque algo pasó, algo lo entristeció. Pero tenemos la posibilidad de que nuestro gozo sea cumplido, nuestro gozo sea completo. ¿Para qué es la comunión?
La comunión es para que podamos descansar en el Señor. La comunión es para que podamos conocer al Señor, para que lo podamos disfrutar y Él nos pueda disfrutar a nosotros. Ese es ese reposo. La comunión es para que tengamos revelación de los planes de Dios. La comunión es para que seamos transformados. La comunión es para que le podamos servir. La comunión, queridos hermanos, como estamos viendo acá, es para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Sabes qué pasa cuando nuestro gozo no es cumplido? Cuando nuestro gozo en el Señor no es completo, tenemos una sensación. ¿Qué sensación? Falta algo. No, estuvo todo bien, pero falta algo. Entonces, como falta algo, tenemos una tendencia, y no es volver a la presencia del Señor y acabarnos de saturar, sino que ya intenté con la presencia del Señor y quedé incompleto, ahora voy a buscar aparte. Y esa es la gran trampa en la que podemos caer, un gran peligro. La comunión, queridos hermanos, es para que nuestro gozo sea cumplido, para que tú estés a plenitud, para que tengas una dicha plena y no necesites absolutamente nada. Cuando una persona tiene todo completo, ya está, disfrute y punto. Para eso es la comunión. Miremos por favor en segunda de Juan, tiene solamente un capítulo. Miremos en segunda de Juan el versículo 12. Dice el versículo 12: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Note aquí algo. Si él escribe esa nota que quería escribir a estos hermanos, ¿ellos van a tener comunión con él? Sí, van a tener comunión. Ahora, ¿cómo sería mejor esa comunión? ¿Que leyeran la carta o que él viniera y les dijera cara a cara? Ah, que él le dijera cara a cara. Más comunión. Entonces, como la comunión se perfecciona así, entonces el gozo también va a ser completo. Bueno, por un lado. Por otro lado, note que el versículo 12 dice, para que ¿nuestro qué? Nuestro gozo. Y en 1 de Juan capítulo 1, versículo 4, acabamos de leer hace unos minutos, ¿nuestro o vuestro? Si quiere darle una miradita, 1 de Juan capítulo 1, versículo 4 dice, nuestro con N o vuestro con V, vuestro. A veces el apóstol Juan dice nuestro, otras veces dice vuestro, igual lo hace Pablo. ¿Cómo es lo correcto, nuestro o vuestro? Cuando habla de gozo cumplido, ¿nuestro o vuestro? ¿Saben cuál es lo correcto? Cualquiera de los dos. Porque ese gozo proviene de una comunión. ¿Y la comunión es nuestra o vuestra? Las dos. Porque recuerden que es un dar y un recibir. Es nuestra comunión con los apóstoles, o es vuestra comunión, es su comunión con los apóstoles, pero es también la mía. Es nuestra y es de ustedes, es de todos. Eso es el compartir, es dar y recibir. Así como la comunión es una sola y puede ser nuestra o puede ser vuestra, igual el resultado de esa comunión, que es el gozo, puede ser nuestro o puede ser vuestro. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando unos hermanos se gozan, ¿qué hacen los otros? También se gozan, porque el gozo de ellos es el mismo gozo de estos, porque es el resultado de una sola, una misma comunión. Cuando disfrutamos de la impartición de la vida del Señor, cuando doy del Señor, cuando recibo del Señor, nuestro gozo se completa. Y puede decir nuestro o puede decir vuestro gozo.
Cuando a un hermano le va bien, está en comunión con el Señor y le va bien, esa alegría no despierta envidia de la congregación, sino que despierta también alegría. Pero también cuando a un hermano le va mal en algo, tiene un fracaso, entonces no solamente se entristece el hermano, sino que se entristece toda la iglesia, porque hay una comunión. ¿De acuerdo? Es muy importante esto, que el gozo sea cumplido. Cuando el gozo es cumplido, estamos perfectos, completos. No hay demonio que nos ponga una tentación. ¿Con qué nos va a tentar si estamos plenos? ¿Qué nos falta? Nada. ¿Cómo llegamos a ese punto? Con la comunión. Una plena comunión es para que nuestro gozo sea cumplido. No nos acostumbremos a estar tristes, queridos hermanos. No nos acostumbremos a estar amargados. No nos acostumbremos a tener ese pesar, a deprimirnos fácilmente, a enojarnos fácilmente. No es normal. Para eso tenemos la vida resucitada de Cristo, para provocar una comunión. Y cuando disfrutamos esa comunión es para que nuestro gozo sea cumplido. Voltea a las personas que estén cerquita y dígale, regálame una sonrisa. Cuando cantamos esa canción del gozo que el Señor ha puesto en mí, o que nadie me lo puede quitar, es muy bonito, pero ¿cuántas veces hemos cantado esa canción enojados con otros? O bien tristes. No, yo por fe voy a cantar. Sí, pues sí, haz por fe, pero por fe puedes ponerte a paz y salvo con el Señor, disfrutar una comunión con el Señor y disfrutar una comunión con el cuerpo. Y si disfrutas una comunión con el cuerpo, tu gozo va a ser cumplido. Amén. Hermanos, todo eso está para que lo disfrutemos. Tenemos entrada al Padre para que el Espíritu aplique todas esas bendiciones a nuestra vida y nuestro gozo va a ser cumplido. Donde quiera que vayamos podemos contagiar a las personas de ese gozo. En estos días me subí a un taxi, yo iba por lana y salí trasquilado. Los que quieren saber en detalle, no se pierdan la reunión del miércoles porque lo tengo en video acá. Y entonces yo quería aprovechar la oportunidad para compartir con el taxista algo del Señor. Y yo era buscando cómo. Cuando se dio... él me dijo, cuidado con el celular. Yo le estaba escribiendo a mi hijo. Yo, cuidado con el celular, me dijo. Entonces, muchas gracias. Entonces lo alejé de la ventana. Entonces, no crean que yo estaba así con el celular por fuera buscando señal. No, tampoco. Lo cuidado con el celular. Y eso le voy a decir. Entonces le quería contar el testimonio de aquel 19 de julio que me intentaron robar el celular, y de otro día que, 2 veces que me han querido robar el celular. Mis reacciones han sido todas extrañas, pero una de ellas, la primera, ambas fueron muy gloriosas, fueron la manifestación del poder del Señor, fue exagerada. Entonces yo dije, le voy a contar el testimonio, y le conté el testimonio a él, y entonces él me miraba todo asombrado, y cuando empecé a hablarle del Señor, él dijo, sí, amén, yo creo. Y dije, ¿qué es esto? Entonces resulta que él es creyente y es un evangelizador de tiempo completo. Entonces yo le iba a evangelizar a él, resulta que él me evangelizó a mí. Y me contó un testimonio espectacular, en 7 minutos. Y me dijo, mejor dicho, no se lo voy a, empezó a contarme, mejor dicho, no se lo voy a contar, escúchelo. Y me lo puso en el celular. 7 minutos. ¿Quieres saber de qué se trata? El miércoles lo vamos a poner aquí. 7 minutos. Si pronto estás muy ocupado, venga y a los 7 minutos me va. Y se da cuenta del testimonio. Hermanos, para eso es que tenemos que estar en comunión. Para cuando nos subamos al taxi, para cuando vamos al supermercado, cuando vamos por la calle. Para eso es. Para
para impartir la vida del Señor. A veces no es así. En nuestros fracasos, hermanos, que quedamos amarrados, limitados. Entonces nos vamos a quedar así un día, 2 días, un mes, un año, una década, toda la vida. No, se cayó, levántese, levántese. O el Señor no es misericordioso. ¿Qué tenemos que hacer si hemos fracasado? Confesar el pecado. ¿Y Él nos va a perdonar? Claro, ahí está la justicia de Dios. Le puedes decir como Abraham: el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo, y al Señor le toca sí o sí perdonarte. No por su amor y su misericordia. No dice 1 de Juan 1:9 que porque Él es amoroso, sino porque Él es fiel y justo. El Señor no puede no perdonar, porque el Señor Jesús ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Si confesamos nuestros pecados, perdona. Ahora, no es perdone, confiese. Confesamos, nos apartamos y disfrutamos esa comunión. Y como tuvimos una caída, sí que es cierto que somos conscientes de la necesidad de la comunión. Y estamos listicos para impartir la vida del Señor cuando se dé la oportunidad. Miremos por favor en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 11. Mientras que nos ubicamos en Juan capítulo 15, ¿alguien me acuerda de qué habla Juan 15? ¿De David? Ah, la vid verdadera. Ok. ¿Qué dice el Señor acerca de la vid verdadera? Yo soy la vid verdadera y los creyentes somos los pámpanos. ¿Y quién es el labrador? ¿Y para qué son los pámpanos? Para llevar fruto. De hecho, mucho fruto. ¿Y que el fruto? Para eso es. Entonces, después de decirnos eso, mira lo que dice el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado, ¿son palabras de quién? Del Señor Jesús, que es el que ha hablado esa parábola. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Ahí no hay duda. ¿De qué gozo estamos hablando? ¿Del gozo de quién? Dice mi gozo. ¿El gozo de quién? Del Señor. Para que mi gozo esté en vosotros. Y luego dice, y vuestro gozo, o sea, el gozo de los discípulos, el gozo de los creyentes, sea ¿qué? Cumplido. La manera para que nuestro gozo sea completo es que sea el mismo gozo del Señor. ¿Qué fue lo que habló el Señor para que eso fuera así? La parábola de la vid. ¿Y qué nos dice la parábola de la vid? Que yo tengo que permanecer en Él y Él en mí, porque separado de Él nada podemos hacer. Y entre más estemos unidos y permanezcamos en Él, más vida va a fluir, más vida va a fluir de manera que va a rebosar, tanto que aparece el racimo, aparece el fruto, y ese pámpano lleva fruto. ¿Y ese fruto qué hace? Expresa que hay una vida. ¿Qué vida? La vida del Padre en esa vid, la vida del Padre en Jesús. Jesús que es gracia en nosotros, y cuando estamos unidos a Él, tenemos ese disfrute de abundante gracia. Entre más vida, más fruto. Fruto que glorifica al Señor. Entonces el Señor va a estar con gozo y va a poner ese gozo en nosotros, y nuestro gozo va a ser cumplido. Para eso es la comunión. Allí mismo, en Juan 15, versículo 16. Juan 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Espectacular. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. ¿Listo? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Según ese versículo 16, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
os lo dé. O sea que si yo aquí, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo, o con los que quieran, los que no les gusta el fútbol, pues ¿qué va a hacer? Tampoco les voy a rogar. Y vamos a orar que el América quede campeón este año. ¿O hay excepciones a lo que el Señor dice aquí? Cuando el Señor dice todo es todo. Si pedimos que el América quede campeón, ¿quién va a quedar campeón? Se le alborota la mechita a la hermana. Y vea vea. Y la otra de verde, ¿no? ¿Sí eso es lo que está diciendo el Señor? Por ejemplo, yo oraría que ahorita antes del almuerzo me den un brownie con nueces y con café negro. Oh, por favor. Estamos hablando de otro nivel. Eso es cosas de esas que el Señor lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el versículo 16? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. ¿Qué es pedir en el nombre? Cuando yo digo en el nombre del Señor, no es una muletilla, no es una frasecita que acomodo al final de cualquier ocurrencia que tenga. Venga, lo del América era un ejemplo nomás. No era, solamente era un ejemplo. Entonces todo lo que se me ocurra, ¿cierto? Todo lo que me ocurra, pero la clave es decir, en el nombre de Jesús. ¿Y con eso ya lo tengo? Entonces oro por el América, y los que están orando por el Cali, hay gente que no le gusta el fútbol. Entonces el Señor no sé a quién hacer campeón. No, el Señor no tiene eso. ¿Qué es eso de orar en el nombre del Señor? Que yo ya cuando estoy en el nombre, estoy en Jesús. Es que mire que no es otro tema, es el mismo capítulo 15. Yo permanezco en Él y Él permanece en mí. La vida está fluyendo abundantemente, soy uno con Él. Si soy uno con Él, un espíritu con Él, mire el problema, entre comillas, de ese espíritu con minúscula en 2 Corintios 3 y otros con mayúscula, que al fin, ¿quién es quién? Entonces, cuando yo estoy en Jesús y estoy orando, no estoy orando solo. El Señor está participando en esa oración. De hecho, ni se sabe quién es el que está orando. ¿Está orando Jesús o está orando Miguel? ¿Cuál de los dos están orando? Son uno solo. ¿Quién está hablando ahí? ¿El espíritu con minúscula o el espíritu con mayúscula? Ambos. A veces es el espíritu con mayúscula que clama Abba Padre. ¿Recuerdan? Lo vimos. A veces el espíritu con minúscula que dice exactamente lo mismo. ¿Cuándo es cuándo? Señor, revélame. No, que no. Señor, gracias por no revelarnos. Gracias por esa hermosa, por esa dulce confusión que no sé si eres tú o soy yo. ¿Por qué? Porque es una plena comunión, una íntima comunión. Cuando estoy así, lo que sale de mi boca es el deseo de Dios. Cuando estoy así, soy Abraham pidiendo la liberación de Lot, y Lot va a ser liberado. Todo lo que pida el Padre en el nombre de Jesús lo voy a tener. Amén. Y entonces cuando eso es así, ¿sabes qué pasa con nuestro gozo? Es cumplido. No tengo excepciones. Yo pedí que me dieran una camisa azul, me trajeron una gris. Bueno, tengo gozo, no cumplido, pero bueno. No se trata de eso. Se trata de cosas mayores. Y nuestro gozo va a ser cumplido porque somos uno con el Señor. Para terminar, miremos en el capítulo siguiente, Juan capítulo 16, versículo 24 y 26. El 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y el 26: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Mire,
En aquel día, ¿cuál día? Ya llegó ese día, el día que el Señor ya se había encarnado, iba a morir, iba a resucitar y se iba a impartir en nosotros. Y eso es lo que nos da la posibilidad de la comunión, la resurrección, de ser uno con Él. En aquel día, siendo uno con Él, podemos pedir lo que sea. No vamos a pedir tonterías, vamos a pedir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la que permanece. Y eso es un deleite. ¿Se imaginan el deleite de Abraham? Abraham dijo, uy, tenaz la destrucción. Pero Abraham supo que por esa intercesión su sobrino fue liberado. Su gozo fue cumplido. Nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas las cosas. Te damos gloria y alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque te acuerdas de nuestra debilidad. Somos muy frágiles. Te necesitamos tanto, Señor. Hemos disfrutado muchas cosas de ti, pero por favor, tenemos mucho. La salvación que nos has dado es una salvación tan grande. Tenemos todas las bendiciones en ti. Ayúdenos a aprovecharlas, a disfrutarlas a diario. Vamos, Señor, con agrado, de buena gana, a la cruz, para que todo lo que sea nuestro, que estorbe esa comunión, sea eliminado y te podamos disfrutar plenamente. Y nuestro gozo sea cumplido. Que tú puedas tener ese reposo, esa satisfacción, y nosotros también. Que tu gozo sea puesto en nosotros y será un gozo total. Gracias, amado Dios. A ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.